Diana, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Oye, un tema importante porque antes pensábamos que el cambio de nombre pues era toda una pesadilla, se tenían que llevar a cabo muchos trámites, era mucho tiempo y también mucho dinero. Sí. Pero al parecer ahora nuestras leyes han cambiado y esto ya se puede hacer de una manera mucho más ágil, ¿es cierto esto? Es cierto, Enrique. Mira, cambió una reforma en febrero del 2015 al Código Civil. Básicamente de artículos 134 a 137 del Código Civil, que hablaban de la rectificación y aclaración de las actas del registro civil y que tenían insertado también el tema de la reasignación de concordancia sexogenérica, que implicaba todo un procedimiento costoso. El procedimiento de rectificación eran procedimientos ante un juzgado familiar en el que tenías que probar, demandar al registro civil, entre otros. Hasta esos principalmente niveles. Y eran costosos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de reasignación sexogenérica, gastos hasta de estudios, valoraciones, comprobatorios de intervenciones quiroprácticas. O sea, era muy tortuoso y caro. Sí. Se cambia y ahora se dice todas las cuestiones de alteración, modificación, de rectificación, y ahora ya no se le llama de concordancia, sino se llama reconocimiento de identidad de género, son llevadas ante el registro civil. Son procedimientos ahora administrativos que puedes llevar ante el propio registro civil. Ahora, licenciado, ¿puedes cambiarte el nombre si tú te identificas con un género, seas hombre o seas mujer? Por ejemplo, hablo de los transvestis o los transexuales. No necesariamente te tienes que hacer la operación para que entonces te puedas tú identificar con otro género, el género femenino, y cambiarte de nombre. Es muy buena pregunta. De hecho, el reconocimiento de identidad de género, o se entiende como identidad de género, la convicción personal e individual que tú tengas, de cómo te percibas a ti mismo, ¿sí? Y que esto pueda concordar o no con tu acta originaria en cuanto a tu sexo. Sí. ¿Sí? Y sin que sea necesario llevar a cabo un procedimiento quirúrgico, unas pruebas, un juicio, dictámenes, de ninguna, o sea, no tienes que probar. Basta, aquí el valor es la identidad, el respeto a la convicción personal. ¡Qué maravilla! Cómo me siento, cómo me ¿Cómo considero, te quieres llamar, ¿no? cómo me quiero llamar, porque así me siento. Sí, claro. Literalmente ahora no te juzgan si tú llegas mañana y dices, no me gustó mi nombre, quiero cambiar mi nombre. Yo sabía que también se podían invertir los apellidos, ¿o no? No. Solamente el nombre. No. En cuanto al nombre, aquí hay que distinguir. En cuanto al nombre, por el reconocimiento de identidad de género es, oye, yo me considero Jessica y no me quiero llamar Luis porque yo me considero mujer. ¿Sí? Entonces quiero hacer ese proceso de cambio. O igual y no te consideras mujer, ¿no? O igual y no. Te llamas Jessica, ¿sí? Sin importar tus preferencias. ¿Y si no te gusta el nombre también es igual de fácil? Sí. Y si no te gusta el nombre, ahí Nada más porque no te guste, o sea, ¿no? Ahí tenemos que tener cuidado porque la autoridad tiene que valorar si el nombre tiene ha sido objeto de burla, Claro, discriminación, peyorativo, denigrante. Porque no es solamente el tema del género, también pasa que por error de escritura en algún momento, de tipeo, el nombre va mal escrito, o porque en ese momento el papá o la mamá vio una película y le pareció muy interesante el nombre del personaje y decidió llamar a su hijo Superman. Ha pasado, licenciado. Suena ridículo, pero ha pasado. De hecho, en estos casos sí. De hecho sí, cuando la ley establece que el juez de registro civil tiene que apercibir a los padres al momento del registro, decirles, oye, pues no le pongas ese tipo de nombres, claro. ¿no? Porque al final del día, el nombre es el conjunto de palabras que sirven para identificar e individualizar a una persona. Claro. ¿Para qué? Para el ejercicio de tus derechos y el cumplimiento de tus obligaciones. Claro. Entonces tampoco puedes estarlo variando porque eso generaría inseguridad jurídica. En el caso del reconocimiento de identidad de género, el acta nueva, ¿sí?, no te modifica tu estado civil, no te modifica tus derechos, Habría tus que cambiar relaciones familiares. todo eso también, todos O sea, esos papeles registrados. Hay una nueva acta, pero para ello dentro del procedimiento se van a girar oficios a un sinnúmero de dependencias para que tengan conocimiento. Que tú te llamabas anteriormente Enrique y ahora te quieres llamar Luis. Porque si no puede pasar cuestiones de defraudación. Claro, ¿no? efectivamente. Quieres entonces ocultar tu
identidad anterior, por alguna razón, Ándale, ¿no? eso también podría ser, ay, cámbiamelo, porque como acá quedé mal en el trabajo, ahora me voy a llamar de otra forma. Lo puedes desaparecer así porque sí de una Sí, hay que sociedad. ¿Se hace una mucho previa cuidado. investigación entonces para Sí. tener claro de que no es un tema para evadir algo? Es un por eso el procedimiento lleva un proceso administrativo. Insisto, ya no es judicial, es administrativo, que tiende a ser mucho más expedito y en el reconocimiento de ese derecho personal. Muy bien. Licenciada, pero algo que dijiste muy importante es también, creo que los jueces deben ahí persuadir a los papás cuando llegan a registrar al bebé en que, oye, pero espérame, ¿qué nombre me vas a poner? Planta No o le pongas cualquier, lo que Disneylandia. sea, Disneyland, Eso es muy o importante. Robin, ¿no? Sí. O sea, oye, a ver, vamos a ver y ahí persuadirlos para que desde entonces Claro, el niño sí. no niña no Guiarlos, salga. ¿no? Exacto. Ok. Qué interesante. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. Al contrario, muy Gracias. amables. Grandes Gran tema.